Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Saludarlos a todos. Ya tengo 2 días que no me contacto con ustedes. Es un gusto contactarme el día de hoy. Espero, espero encontrarlos porque me he perdido. Es un gusto saludarlos. Lupita López, saludos Lupe Paisanita, que esté bien, bendiciones. Es un gusto saludarla. Espero se conecten el día de hoy. Sé que los he abandonado estos 2 días. Se me ha dificultado. De hecho, hoy también estaba muy ocupado, pero dije, tengo que un ratito, aunque sea ahorita a esta hora, para saludarlos a todos ustedes. Me da gusto encontrarlos. Espero se conecten. Compartan ahí el aviso a todos los que quieran contactarnos, que estén ahí. Hoy vamos a hablar un valor sencillo, vamos a tocar un poquito sobre la educación. Hemos hablado ya de otros valores que nos han ayudado y nos ayudan a hacer nuestra vida pues más ligera, vivirla con más alegría, con más dinamismo. Y qué mejor que los valores. En realidad los valores no nos limitan, no nos cohíben la alegría o nos coartan la libertad, sino al contrario, los valores nos permiten vivir con más disponibilidad la vida, con mejor actitud, con más alegría, con más entusiasmo. Entonces los valores se convierten en un eje central de la vida, no tanto por cuestiones de bondad o maldad, sino más bien por cuestiones de realización, de sentirnos satisfechos, sentirnos a gusto. Eso es lo que hacen los valores en nuestra vida. Y de veras me da gusto poder compartir con ustedes de vez en cuando las charlas. Eh, Sé que los abandoné 2 días, me fue difícil contactarme. El día de hoy también se me estaba haciendo difícil, pero dije, no, tengo que contactarme, tengo que saludarlos a todos. Entonces, es un placer nuevamente saludarlos. Sé que acaban de terminar misa, tuvimos el rosario y ahora pues me contacto en vivo. Sé que está todo muy seguido, muy amontonadito, pero pues bueno, el tratar de llegar a sus corazones, el tratar de compartir y eso da mucho. Carlita, saludos, María Herrera, Lupita, Josefina, bendiciones, Elena igual, bendiciones, saludos. Ahorita estuvieron en misa, rezamos el rosario con mucha devoción, con mucha... Buenas tardes, ya se conectó en vivo. Carlita, Está padre, ¿qué la trae por estos barrios? ¿verdad? Primera vez que entro en su casa. No, pues mire, estamos aquí en charla. Hoy vamos a hablar de un valor muy importante que se llama la educación. ¿La qué, perdón? La educación. Oh, perfecto. Entonces, para que nos sigan, para que estén en contacto, vamos a estar escuchando el tema. Si hay alguna pregunta, lo podemos hacer vía escrito o vía comunicación en vivo. Ahorita este momento es en vivo, duramos un momento en lo que pasa y lo regresamos a video normal para que todos estén atentos. Es un gusto Muy bien. saludarle, Carlita, la chica del coro. Sí, la chica del coro. Muy bien, entonces estamos en dinamismo, Carlita, y síganos un ratito, vamos a platicar. Claro. Muy bien, pues bienvenidos vamos a meternos en materia. Saludos, Hilda. Saludos, Iliud. Vamos a hablar hoy sobre educación.
Tenemos que hablar sobre la educación. Tenemos que darnos cuenta que respecto a la educación o la forma en que nos vamos educando, nos va a ayudar a caminar juntos. La educación es algo que nos hace caminar y nos hace caminar de la mano. La educación no nos separa. La educación más bien nos va integrando. Y esta educación nos invita a que sea una educación que nos lleve a una vida mejor. ¿Cuál es el concepto que tenemos de educación o que debemos de entender para partir y entender esta pequeña charla? Primero, la educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Fíjense bien, educación es un proceso que nos ayuda a socializar, a tener interrelaciones humanas. Al educarnos, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una conciencia cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento, hay una cultura y hay una forma de conducirnos. La educación nos hace conducirnos. Un ejemplo, los que somos de pueblo, llegábamos a nuestros pueblos, uno tenía que saludar a la gente adulta. Si era de tu familia o muy grande, le adorabas la mano. Era una forma de conducirnos respecto al respeto, ¿sí? Con esto yo mostraba respeto a la persona. O simplemente llegar a una casa con permiso nos da una manera de cómo conducirnos en este proceso. Entonces, son conocimientos, es cuestión cultural y conductual que nos identifican tanto a las nuevas generaciones como con las antiguas generaciones. Nos entrelazan, nos unen. Pero hay varios tipos de educación. Primero, existen 3 tipos. ¿Cuáles? La formal, la no formal y la informal. Fíjense bien. Hay 3 tipos de educación. Vuelvo a repetir. La formal, la no formal y la informal. La educación formal hace referencia a los hábitos en las escuelas, institutos, universidades, módulos. Esa es la educación formal. Mientras que la no formal se refiere a los cursos, a las academias e instituciones que no se rigen por un particular currículum de estudios o de educación, ¿sí? Y la educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de la vida. Lo que decimos, la escuela de la vida, la calle, aprendemos ciertos hábitos o costumbres en la calle. Entonces, estos 3 tipos de educación van a regir nuestra vida. Vuelvo a repetirlas: la formal, la no formal y la informal. Ya di la explicación de cada una. Entonces, ¿cuál es la formal? La educación formal hace referencia a los ámbitos de una escuela, de un instituto o de una universidad o módulos, mientras la no formal se refiere a cursos, academias, seminarios, etc., que no se rige por un currículum. Y la educación informal es la que aprendemos fundamentalmente en todos los ámbitos sociales, como la calle. Ahora, estas educaciones se van haciendo básicas. Por ejemplo, ¿cuál es la educación básica que tiene toda persona? La educación básica podríamos distinguirla que es la base de nuestros conocimientos. En la educación formal hay una educación básica. ¿Cuál es? Preescolar, primaria y secundaria. Antiguamente era solo preescolar y primaria. Esa era la que considerábamos básica. Después le aumentaron la secundaria, ya era parte de la básica. Después le aumentaron la prepa, ¿sí? Entonces esa es la educación básica de todo. Preschool, school, son la educación básica de cualquier persona. Esta educación básica, también en la no formal tenemos una base respecto a una teoría. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos aprendiendo valores. Esta es una charla no formal. Es una charla que no tiene un parámetro
o una escuela con un ámbito de referencia. Es una educación no formal. Y esta se convierte en básica para lo no formal. La básica, la informal, es la que vamos aprendiendo sobre todo en el hogar. Entonces, este tipo de educación. Luego ya encontramos educación religiosa, educación moral, educación en los valores, educación en diversos tipos de temas. Esa es a grandes rasgos la educación. Hasta aquí es donde yo quería compartirles un poquito el tema de educación, ¿sí? Una educación en la que tenemos que caminar juntos y caminar juntos para la vida. Una educación que nos da conocimientos, nos da conciencia de cultura y una conciencia conductual. Entonces, nos estamos educando, nos estamos formando. Yo creo que parte importante en la vida del ser humano es la educación humana, la educación que se nos va dando respecto a comportamientos por costumbres, como el saludo. Entras a una casa, saludas, sales, te despides, llegas a un cuarto, prendes la luz, dejas de estar en el cuarto, sales, apagas la luz, abres una puerta, cierras la puerta y así sucesivamente. Esto es en general la educación. No me voy a meter ya en más definiciones, en más conceptos, porque no se trata de marcar una línea o de polemizar una definición. Simplemente a grandes rasgos esa es la educación. Seamos educados, seamos personas en la educación cualquier tipo, formal, no formal o informal, que aprendamos siempre algo, pero sobre todo que reflejemos esa humanidad que tenemos, esa humanidad de ser compartidos con el otro, de ser atentos. Es decir, mi educación me debe de llevar a la atención de que convivo con otras personas. Entonces, eso es a grandes rasgos. ¿Tienes alguna opinión? ¿Quieres comentar algo? Soy todo oídos. ¿Tienes alguna pregunta? Vamos a contestar cualquier pregunta que hagas respecto a este tema y de acuerdo al conocimiento que pudiera tener y pudiera responderte. Vean qué sencillo y qué padre hablar de un valor tan simple, tan sencillo, sin meternos en más. Es una charla como todas las que estamos teniendo, tratando de aprender algo y de comunicarnos. No sé, Jesús Ceniceros, ¿algún comentario? Mari Villanueva, saludos. Juan Pablo Martínez, algo que quiera comentar, aportar. Margarita de la Luz, Iliud, Hilda, Elena, Josefina, Carla, María Herrera, Lupita López, algún comentario que tengan respecto a esto tan simple y tan sencillo. Si se fijan, no fue rebuscado, fue un valor simple, fue un valor que nos ayuda a entender un poquito nuestro caminar. Muy bien, pues a ver, adelante, comenten, opinen, vamos a ver qué dicen. Pues casi todos están mandando saludos o están viendo y un hola para todos. A ver, ¿qué les hace decir este pequeño temita de la educación tan simple, tan sencillo en esta charla, en esta tarde? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se han portado? ¿Qué tan educados han sido el día de hoy? ¿Han dicho con permiso? Pero discúlpenme por lo que sea. Gracias. Son elementos tan necesarios y tan simples de nuestra vida que a veces nos ayudarían a conflictuarnos, a tocar temas que son irrelevantes a veces en el proceso de las relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces la educación nos ayuda a socializar. La educación es algo que entre más educados somos, más aprendemos a socializar. Como que la persona educada nos da confianza. Educada no solo se refiere al ámbito del conocimiento, sino a la persona educada por los valores que trae, por esa informalidad en el respeto, esa formalidad en el respeto. Entonces la educación es algo totalmente esencial, dice Eliot. Claro que es esencial. No podemos prescindir de ser educados, ya sea en conocimientos o en cualquier otro tipo de educación. A ver, Gustavo, buenas tardes. ¿Qué opinión le hace la educación a usted que trabaja en el sistema educativo? Mari, sencillo, pero sustancioso el tema. Gracias, Mari. Algo pequeñito, de eso se trata. Es esencial la educación en nuestras vidas. No podemos prescindir de la educación. Y fíjense,
¿A poco no cae bien una persona educada? Es muy diferente a ser arrogante, a ser educado. El educado es eso. Es que el educado o la persona que, vamos a decirlo así, que es educada, te inspira frescura, te inspira limpieza, te inspira sinceridad. Esa es la persona educada. Por eso te ayuda a socializar. Cuando eres maleducado, te falta algo, se pierde estos otros virtudes o valores como el respeto, la confianza, ya no sabes socializar. Imagínate que a veces que nuestro vocabulario no fuera el adecuado en esta charla, pues llegaría un momento en que alguien dirá, no, yo me salgo porque el tema es grosero, las palabras, pero entre más tratamos de ser respetuosos, pues más nos sentimos con esa confianza. Dice Gustavo, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Tavo. Estamos hablando de la educación. Lo hablamos de una manera sencilla, como un concepto, como un proceso de socialización de todos los individuos. Y decíamos que educarse, se educa a personas, se educa a familias, se aprende no solo conocimiento, sino también como una conciencia cultural y conductual que acerca a las generaciones. Entonces, papá, mamá, abuelo, abuela, ¿cómo puedes acercarte a tus hijos pequeños o jóvenes que a veces tienen otra forma de ver la realidad? A través de la educación, siendo respetuosos, siendo sinceros, expresar las antiguas formas o costumbres respecto a algo. Eso va a ayudar que el joven te entienda por qué mi mamá opina esto, por qué mi mamá dice esto, por qué cree esto. Porque ella viene respecto a estos conceptos. Entonces es cuando empieza uno a engranarse. Hay cosas que no pudiéramos estar de acuerdo ahora, sin embargo el saberlos y el saber con claridad nos ayuda a entendernos y a poder relacionarnos mejor. No sé si alguno de ustedes batalle con sus hijos jóvenes o sus nietos respecto a la forma de relacionarse. Ahora las redes sociales, la tecnología, muchas cosas que antes no eran tan habituales. Yo soy jovenazo todavía, pero vengo de una generación que muchos de ustedes similar, en que pues no había celulares. Ya los celulares empezaron cuando yo estaba ya un poquito más joven, en el 94, en los 90, pero dio un cambio, un boom. Pero nuestros papás ni siquiera conocieron los celulares o las computadoras como las vimos, y sin embargo hemos sabido entendernos. Dice Judith, bienvenida Judith. Dice Gustavo, dentro de mi familia siempre se ha usado esa pequeña pero tan importante educación de buenas tardes, con permiso y toda clase de saludos. ¿Es correcto, Gustavo? Esa parte de educación nos ayuda a acercarnos más. Y es bonito cuando ustedes como papás o como abuelos saluden, hijo, buenas tardes. O a veces no solo el que el niño aprenda porque yo le digo que salude, sino el niño me ve que yo saludo. Y me consta con Gustavo, mi compadre, siempre, ¿cómo está, compadre? Saludos, una llamada, bienvenido, pásele, siéntese. Esa atención es algo que el niño, el nieto, aprende porque lo ve. Trato bien al cliente, a una persona con respeto, independientemente de la función que esté haciendo. Los niños lo ven, que ahora los jóvenes la empiezan a practicar. Dentro de mi familia siempre se ha usado eso pequeño. Dice, oh sí, se les tocó, pero a mí sí, sí me tocó donde se les adoraba la mano hasta los padrinos. Así es. Ahora no se adora la mano a una persona mayor en la mayoría de los lugares. Sin embargo, el respeto no se pierde. Ahora se manifiesta de otra manera, pero debe de haber ese respeto. Buenas tardes, Judith. Gris, prima, saludos. Estamos hablando sobre la educación. Tú eres una maestra. Hablamos de la educación como un proceso de socialización. Hablamos de la educación como aprender conocimientos. Hablamos de la educación como conciencia cultural y conductual en las relaciones humanas, y donde las generaciones modernas se relacionan con las generaciones antiguas. En ese aspecto hablamos de la educación, y comentábamos que hay 3 tipos de educación: la formal, la no formal y la informal, y que nos ayudan a conducirnos en nuestra vida. Si tienes alguna opinión, Gris, adelante.
ayúdanos, ilumínanos, completa esta charla con tus conocimientos. Clementina, buenas tardes, saludos Clementina, bienvenida a esta su charla con el padre Jams, con el padre Jams. Cualquier opinión, pregunta, pueden hacerlo. ¿Qué más opina usted sobre la educación? ¿Qué opina? Vean, es algo tan simple, tan sencillo, tan básico, que pues hace la relación más mejor. Dice Carla Morales, y si les enseñamos la regla de oro, trata a los demás como quieres ser tratado, desde pequeños crecerán con esos valores bien enraizados. Correcto, Carlita. Si los niños aprenden que entre más respeto dan, más respeto reciben. Entre más generoso eres en cualquier valor, más recibes de ese valor que transmites. Y yo creo que es muy importante enseñarle a nuestros hijos, a sus nietos, a sus hijos, pero a través del ejemplo sobre todo, pero es necesaria la palabra y es necesario repetir cómo actuar. Es importantísimo, no solo el ejemplo o no solo las palabras, van juntos. Dice Iliud Hernández, es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y efectiva de la persona de acuerdo con nuestra cultura y las formas de convivir con la sociedad, y muchas de ellas se han perdido y desafortunadamente de los padres que no les enseñamos a saludar. Es correcto, a veces una costumbre o un valor se pudiera perder. He ahí nuestra tarea. Tú no dejes de saludar, tú no dejes de mostrar esa educación que te dieron tus padres o aprendiste en la escuela o en la iglesia, no dejes de expresarla delante de tus hijos. Que él sea el primero que te vea para que así aprenda. Dice Gris, un tema de suma importancia, la educación. Es fundamental en el desarrollo de los seres humanos. Inicia desde la familia. De ahí se genera todo, ¿verdad? Claro, Gris. Si en la familia muchos de los valores que tenemos cada uno de nosotros, o de nuestros hábitos o costumbres, los aprendimos en la familia. Obvio que nuestras familias no son las más perfectas del mundo, pero son las mejores. Y te voy a decir por qué. Yo te puedo decir, mi familia es la mejor. ¿Por qué? Porque es mi familia. ¿No es perfecta? Claro que no. Pero es ahí en la familia donde aprendimos cosas fundamentales. Rafael Marrufo, bienvenido. Carlita dice, claro, enseñar con el ejemplo activo, un ejemplo dinámico. Hoy que estamos por celebrar al Espíritu Santo, a eso viene el Espíritu Santo, a dinamizarnos en el contacto con Jesús, a todos esos valores que el Señor te ha dado a través de su evangelización, a través de darse Él mismo como palabra, como alimento en la cruz. El Espíritu Santo viene a vivificarlo, a darlo ese dinamismo en el amor. Mague Medina, saludos, bendiciones. Bienvenida a esta plática de educación, Mague. Qué gusto saludarte a través de este medio. Sebastián Ala, saludos. Y Gris dice, los adultos debemos entender que las palabras impactan, pero el ejemplo arrastra. Nuestros hijos son el reflejo de lo que somos como papás. Excelente, Gris. Con broche de oro esa opinión. Fíjense bien, las palabras impactan, pero el ejemplo arrastra. Si los unimos, es un engranaje tan fuerte que no lo puedes romper. Une así tus manos fuerte y estíralas con fuerza, sientes cómo se engranan. Entonces, si las palabras impactan y el ejemplo arrastra, esa persona va a ser siempre fuerte. Se podrá romper cuando la fuerza es excesiva, porque nuestra naturaleza pudiera ser así. Sin embargo, a pesar de eso, regresamos a nuestras raíces y es cuando la persona empieza a crecer. ¿Y por qué? Yo creo, es una opinión muy personal, porque sabes aprender de un antivalor, sabes aprender de un error, sabes aprender de un defecto, porque en lugar de ser una limitación, es algo que te impacta y te va a arrastrar y te va a dar la capacidad de salir victorioso de cualquier lugar. Lupita Luna, saludos, bienvenida Lupita, qué gusto saludarla. Mague dice igualmente, gracias Mague, es un placer. Lore Quesada, saludos.
no, hasta donde esté, no, ya se me olvidó, está en Oregon, ¿o dónde? Saludos hasta Nebraska, saludos hasta Nebraska. Entonces, vean qué importante. Entonces hoy, hermanos, amigos, paisanos, comunidad de Holy Trinity, es muy importante. Me encantó esa frase de Gris, ¿no? Que las palabras te impacten. Pues entonces yo tengo que educar a mis hijos. Yo tengo que educar como pastor a mi feligresía, a mi comunidad como pastores. Tenemos que impactar a través de la palabra, pero tengo que arrastrar con mi estilo de vida. Tengo que arrastrar con el ejemplo. Y cuando me equivoque, cuando cometa un error, saco el gran valor del perdón. Saco el gran valor de la capacidad de aprender y decir, aquí tengo que mirar, aquí tengo que cambiar y aquí es donde tengo que trabajar. Entonces, si se fijan, los antivalores o lo que no nos ayuda, más que hablar de ello, debemos tomarlo como plataforma para darle su debido peso al valor y decir, wow, es importante el valor en mi vida, es importante. Hoy me di cuenta que me faltó sinceridad, entonces no me angustio, me digo, gracias a ese momento de falta de sinceridad, me doy cuenta que tengo que trabajar ese valor. Mas lo aprendí de mis papás al no mentir y veo que mi papá no miente y cuando ha logrado o he descubierto que mintió y tuvo la capacidad de revirar, de pedir perdón, crecemos. Porque algo que tenemos que darles y educar a nuestros hijos es que se sientan siempre orgullosos y satisfechos de cómo son y cómo actúan, a pesar de que a veces es difícil tomar decisiones, que aprendan de lo que decidieron en un momento, pero no era lo adecuado, que aprendan para que puedan dar ese salto. Y eso es muy importante. Pudiera aquí, quisiéramos entrar en un tema más polémico, pero al final de cuentas es decir, toda oportunidad que me da la vida me educa, hasta una mala experiencia. Por eso tengo que aprender, porque al final de cuentas las herramientas que son los valores buscan quien las maneje. ¿Quién las va a manejar? Pues tú y yo. El respeto es una herramienta que busca quien la maneje. Si yo con el ejemplo, con las palabras, me doy dando cuenta de ese valor, por lo tanto, cuando soy irrespetuoso y sé que existe esa herramienta, voy a ir a sacar esa herramienta. Es como cuando un tornillo se dobla o se quita, busca sacarlo para meter uno nuevo. Pero ¿qué necesitas? Una herramienta para sacar lo que ya no sirve y poner lo nuevo, lo bueno. Vean qué interesante. Gris, excelente aportación. ¿Alguien más? ¿Alguna aportación? Todas han sido excelentes. Esta impactó por las mismas palabras. Pues obvio, es una educadora, es una psicóloga y qué mejor y qué valor en ese comentario. Josefina, algo que quiera comentar. Maggie, algo que quieras comentar respecto a la educación, respecto a los valores que nos ayudan a ser personas educadas, formales. Pues quisiera decir muchas cosas, ¿verdad? Lorena, pues vean esta plática informal, esta charla con el padre Jams, con el padre Jams, es algo que así debe de ser, un poquito informal, a gusto, donde podamos intercambiar relaciones. Me da gusto saludarlos, ver a los que se conectaron. Es un placer, de veras, poder compartir este ratito. Hoy el día estuvo un poco traqueteado, cansados, pero aquí estamos tratando de participar, tratando de comentar, de saludarlos, de una buena charla. Hoy no puse mi café, pero tengo aquí una agüita para la sed. Saludos Blanca Félix, saludo Bertita. Pues no sé, algo que quieran comentar. Josefina dice excelente tema, claro, y pues si se fijan no entramos mucho en materia, en definiciones y conceptos, porque este es un tema muy amplio, amplísimo. Pero ahorita tratamos pues de que fuera pequeñito y aprender de esto pequeñito. Pues alguien más que quiera comentar, que quiera aportar. César Sariñana, saludos primo, qué gusto saludarte. ¿Cómo están por allá? Saludos a mi tía, a tu esposa, a tus niñas. Saludos a todos, espero estén bien. ¿Quién más? ¿Alguien que quiera comentar? Bertita, de aquí de la comunidad de Holy Trinity, algo que nos quiera decir.
algo que nos quiera comentar. César, estamos hablando de la educación, de la importancia en nuestras vidas de ser educados. A ti te ha tocado ser papá de 3 hermosas niñas. ¿Alguna experiencia que tenga respecto a esto? Dice Mari Villanueva: gracias, Padre, por su tiempo para esta charla tan interesante. Gracias a ustedes que me permiten llegar a sus hogares. Bertita dice: saludos, Padre, pensé que ya no iba a salir. Sí, una disculpa, iba a conectarme a las 4:30 de aquí de Los Ángeles, pero tenía una junta y se alargó, y luego ya seguía la misa y el rosario. Entonces dije, bueno, no lo dejo pasar porque ya van 2 días que no nos mirábamos. Entonces estamos hablando de la educación. Dice Eliud: gracias, Padre, buenas noches. Buenas noches, Eliud, que descansen. Si ya alguien se va a salir, pues gracias, qué bueno que están. Yo continúo unos minutitos más por si alguien más comenta, por si alguien más tiene algo que decirnos. Recuerden, promuevan el YouTube, Padre Jams, Padre Jams _ José Andrés Morales. Búsquenme, encuéntrenme. Si lo estás viendo ahorita en el Facebook, compártelo a quien creas, le puede servir a alguien. Si puedes, dale un compartir. Y si no, también búsquenme en Instagram. Lo uso poco, realmente no lo exploto mucho, pero de vez en cuando pongo un mensajito. Agréguenme para que estas pequeñas pláticas pueda llegar a alguien que le pueda ayudar, que impacte la palabra, pero sobre todo que arrastre nuestro ejemplo. Romanita, qué gusto verla, Romanita. Algo que quiera comentar. Hablamos de la educación. Bueno, pues yo veo que fue todo. Creo que fue muy sustancioso este momento, lleno de bendiciones. Vamos a terminar, para quienes no estuvieron en misa o en el rosario, vamos a rezar un Ave María. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar siempre para aprender, estar dispuestos para aprender en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea moral, ya sea de conocimientos, espiritual, toda esa parte humana que nos ayude a crecer, que todos nuestros valores inherentes a nuestra persona los podamos sacar, y que todos aquellos que tengamos que adquirir nos dé la capacidad de adquirirlos y un entorno adecuado. Pues vamos a encomendarnos a María, nuestra Madre, en esta tarde, al final de nuestra charla. Algunos ya a descansar, otros van a cenar, otros pues seguirá la tarde un poquito. Vamos a disponernos a través de los brazos de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que sus niños crezcan en edad, crezcan en sabiduría, no los pierdan de vista. Denles mucho ejemplo y impáctenlos con sus palabras también. Que sus niños crezcan en todos los aspectos y que no pierdan la alegría, la inocencia y esas ganas de vivir. Y que a ustedes, sus niños, les transmitan. Cuidémoslos, cuidemos mucho a nuestros niños. A lo mejor muchos de sus niños ahora no han ido a escuela, quizá ya llevan mucho tiempo en la casa. Dinamícenos, busquen, que platiquen también, comenten con ellos algún valor, qué opinan, qué piensan, a la manera de un niño. Lléguenle a sus niños, protéjanlos, cuídenlos, pero háganlos que sean los hombres de hoy, los niños de hoy, para que se vislumbre unos niños sanos, un futuro mejor, niños que sean unos adultos mejores, pero no del mañana, que ya desde ahora sean unos niños que vayan creciendo, que se vayan impactando de las palabras que usted puede decirles, y que se vayan y dejando llevar por sus ejemplos y por su testimonio. Pues quiero darle la bendición en esta tarde. Nos disponemos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Pues en alegría del Señor, que tengan muy bonita tarde, noche.
Sonrían siempre y recuerden, yo soy Cristo en acción. Es un placer haberlos saludado. Cuídense mucho.